Saludos y bienvenidos a esta segunda píldora de conocimiento en materia de derecho de daños, en la que vamos a continuar profundizando sobre el argumento de la conducta lícita alternativa. En esta ocasión vamos a profundizar sobre el tratamiento jurisprudencial de este argumento como eximente de la responsabilidad por parte del agente causante de un daño. Así vamos a ver cuáles son los ejemplos que ilustran las dos vertientes doctrinales en materia del argumento de la conducta lícita alternativa, ya sea como ruptura de la imputación objetiva o como ruptura de la causalidad entre la omisión y la producción del daño. Aquí podemos observar varios ejemplos, por ejemplo, la sentencia de 2 de enero de 2006, en la que un piloto volaba demasiado bajo cuando aparecieron o surgieron ráfagas de aire imprevistas y finalmente acaece la colisión. Se trata de averiguar si, habiendo conducido más alto, se habría producido igualmente el daño o si por esa conducción a bajo nivel, en contra de los dictámenes de la normativa del Reglamento de Circulación Aérea, se habría producido o se habría incrementado significativamente o sustancialmente las probabilidades de acaecimiento del daño. El Tribunal Supremo conviene y concluye que sí, que efectivamente esa conducción a tan bajo nivel o a tan baja distancia del suelo incrementó significativamente las probabilidades de producción de riesgo y por lo tanto hay imputación objetiva del daño al piloto. En el segundo supuesto, el Tribunal Supremo concluye lo contrario, que no hubo un incremento de las probabilidades de accidente como consecuencia de la conducta ilícita de uno de los reputados causantes del daño. En este caso, en la sentencia de 20 de noviembre de 2009, se trata de dilucidar cuál es el grado de culpabilidad en un accidente automovilístico entre un autobús y un camión. El camión invade el sentido contrario por el que circulaba el autobús, por lo tanto es responsable del accidente, pero quiere reducir su responsabilidad, indicando que hay concurrencia de culpas. Por lo tanto, la imputación objetiva que está en juego es respecto de la contribución a la causación del daño por parte del autobús, ¿vale? La del camión no está en cuestión. El camión indica que el autobús conducía a velocidad superior a la permitida, que iba con exceso de velocidad, y que por lo tanto esa conducta negligente del conductor del autobús provocó o incidió en la causación del daño, tratando así de reducir su responsabilidad del daño. Pues bien, el Tribunal Supremo concluye que el hecho de que el conductor del autobús fuera negligente por incumplir las normas de tráfico no incrementó sustancialmente las probabilidades de producción del riesgo. El incremento de las probabilidades de producción del daño devino únicamente en la conducta ilícita del conductor del camión que invadió el sentido contrario. Es decir, incluso cuando el conductor del autobús hubiera conducido a una velocidad reglamentaria, el daño se habría producido. Otro caso más controvertido, en el que también fue tomado en consideración el criterio de la conducta lícita alternativa como afectante a la imputación objetiva, es el de la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, Sala de lo Penal, de 23 de febrero de 2001. En este caso, el supuesto de hecho era el siguiente: una menor tenía determinadas alergias y por lo tanto debía suministrarse unas vacunas en una determinada dosis, una dosis de 0,04, y la ATS sin embargo le inoculó una dosis de 0,5, es decir, una dosis bastante superior a lo que era recomendado. Esto hace que la menor fallezca y por lo tanto tiene que determinarse si es imputable a la ATS el suministro de esta dosis superior a la recomendada y el posterior fallecimiento de la menor, o no, porque el riesgo de muerte se hubiera producido o estaría presente igualmente y con las mismas probabilidades de haberse suministrado una dosis inferior.
En las pruebas periciales que aporta la defensa de la ATS se muestra que teniendo esas alergias la menor, el riesgo de muerte por shock anafiláctico se podría haber producido o se produciría igualmente con una dosis inferior. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Salamanca condena finalmente e imputa la producción del daño a la ATS, indicando que ha habido un incremento sustancial de las probabilidades del acaecimiento del daño irreversible como fue la muerte de la menor. Pasemos ahora a continuar el análisis de la interpretación de la conducta lícita alternativa como prueba de la falta de causalidad en relación con omisiones principalmente. Aquí tenemos varias sentencias porque tenemos que recordar que en estos supuestos se puede vincular esta falta de causalidad con la pérdida de oportunidades. Entonces vamos a ilustrar algunos supuestos en los que se condena al 100% de la indemnización, otros supuestos en los que se niega absolutamente la indemnización y otros en los que se modula en función de la pérdida de oportunidades y de la reducción de probabilidades de éxito como consecuencia de la omisión negligente. Asimismo, y en última instancia, vamos a analizar cuál es la interpretación o la aplicación que de ello hace el Tribunal Supremo a un determinado supuesto como es el de los wrongful birth. En estos supuestos vamos a ver que lo que se produce es como una inversión de la regla de la conditio sine qua non, y lo que nos vamos a preguntar es, ¿se hubiese producido el daño si el agente que no realizó ninguna conducta, el omitente, hubiera realizado la conducta esperada o lícita? En el primero de los supuestos, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 25 de marzo de 2015, el tribunal acaba concluyendo que no hay ninguna indemnización debida y que por lo tanto no ha habido causalidad entre el daño padecido por el perjudicado y la omisión del agente al que se le trataba de imputar ese daño, puesto que el resultado habría sido el mismo, hubiera actuado o no. En concreto se trataba de un trabajador que pasó más de 15 días fuera de España, perdiendo así la prestación por desempleo. Solicita servicios por parte del abogado del sindicato de forma que demande a la Seguridad Social para obtener un derecho, un reconocimiento de esa prestación, tratar de impugnar que no estuvo fuera durante esos 15 días cuando sí que los estuvo, y el abogado traspapela el expediente del trabajador y no presenta la demanda a tiempo. El trabajador presenta una demanda contra el abogado por responsabilidad civil del abogado como consecuencia de haber perdido la oportunidad de éxito en un pleito. Sin embargo, la Audiencia Provincial lo que acaba concluyendo es que no hay indemnización y no hay causalidad entre la pérdida, que es el daño que padeció, la pérdida de la prestación por desempleo y la omisión de la conducta debida del abogado, es decir, presentar la demanda a tiempo, porque el daño se habría producido igual. La causa real no fue la falta de presentación de la demanda a tiempo por parte del abogado, sino el hecho de que el trabajador estuvo 15 días fuera de España, siendo ello una causa impeditiva para continuar recibiendo esa prestación. En el segundo supuesto, la sentencia de 25 de junio de 2010, ocurre lo contrario, se concede la indemnización total a los perjudicados y los hechos son los siguientes. Los papás de un menor acudieron a asistencia médica para tratar de vacunar a su hijo contra la meningitis por distintos brotes que se estaban produciendo en aquella época. El médico que les atiende les suministra una vacuna contra la meningitis, pero solamente contra una de las tipologías de meningitis, sin informarles de que la vacuna que le estaba inoculando no era o no prevenía frente al contagio por meningitis tipo C. Finalmente el menor se contagia de meningitis C y fallece a causa de esta enfermedad. En este sentido, el Tribunal Supremo concluye que si se hubiera informado a los papás de que para estar protegido contra todas las variantes de la meningitis debía proferirse o debía suministrarse otra vacuna adicional, sí que se habría evitado o se habrían reducido significativamente el riesgo de producción del daño que finalmente acaeció, es decir, el riesgo de muerte.
porque los papás que acuden a la conducta médica para solicitar prevención o protección para prevenir una determinada enfermedad, se entiende que sí que habrían solicitado que se suministrara esa vacuna frente a la meningitis tipo C también a su hijo. Es decir, que si hubiera informado adecuadamente el médico a los papás de que con una sola vacuna no era suficiente, sino que había que suministrar distintas vacunas para prevenir del contagio de todas las tipologías de meningitis, los papás habrían inoculado esa vacuna también a su hijo y se habría evitado el riesgo de muerte. Por lo tanto, en ese caso no cabía romper la causalidad o no se rompe la causalidad, la omisión de esa información de la conducta lícita fue precisamente la que causó el daño. Un supuesto de indemnización parcial lo tenéis en la sentencia de 2 de enero de 2012 que tenéis ahí citada, en la que una persona acude a consulta médica con un dolor en la zona lumbar, y no se detecta que el dolor que padece es como consecuencia de un cáncer. Meses después la persona fallece. Esta sentencia lo que concluye el Tribunal Supremo es que es evidente que el retraso en el diagnóstico correcto ha determinado que se aplicara un tratamiento inadecuado y ha evitado que se aplicara el tratamiento adecuado, pero que ello no determina sin más que se deba indemnizar por el valor de la pérdida total o del daño total, como es el fallecimiento, porque incluso cuando se hubiera producido un diagnóstico de la aneurisma más temprano, no se puede llegar a saber cuál hubiera sido el resultado final de la intervención practicada. Es decir, que no se podría saber o no podríamos garantizar con total probabilidad que de haber desarrollado la conducta lícita el omitente se hubiera evitado el riesgo de muerte. Por lo tanto, se reduce la indemnización de forma proporcional. Indica el Tribunal Supremo que hubiera tenido más posibilidades de obtener un éxito, por lo que existe una privación de expectativas o probabilidades y posibilidades en el tratamiento del aneurisma. Al contrario, no se trata el asunto como una pérdida de oportunidades en relación con la caída y fallecimiento de una menor en una excursión por la ausencia de los monitores debidos. Tan solo había un monitor cuando lo recomendado era 3 monitores. Por lo tanto, la menor cae y fallece a consecuencia de esa caída, y lo que concluye el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de noviembre de 2010 es que de haber existido más monitores, 3 monitores en total, vigilando la caminata que estaban realizando esos menores, es decir, de haber realizado la conducta lícita, las probabilidades de que se hubiera producido el daño habrían sido significativamente menores. Es decir, que la ausencia de la conducta lícita fue la causa de la producción del daño. Finalmente, el límite a esta conducta lícita alternativa como eximente de la causalidad, el límite está en esos nacimientos indebidos. No ha sido siempre así. En un primer lugar, el Tribunal Supremo estimaba que si cupiera concluir que la gestante habría seguido adelante con el embarazo, con independencia de que se hubiera producido o no ese diagnóstico, se hubiera comunicado ese diagnóstico de la enfermedad o patología del bebé que estaba siendo gestado, entonces no cabría imputar responsabilidad o no existiría causalidad entre la producción del daño y la omisión del médico que no informa de estas patologías. Sin embargo, a partir de los pronunciamientos de parte de la doctrina, por ejemplo, Rodrigo Berkovits denunciaba que esta posición jurisprudencial no era más que un juicio basado en apriorismos carentes de razonabilidad, a partir de la actitud previa existencial, ideológica o religiosa, circunstancias familiares y personales de la madre. Las críticas apuntaban pues a que nadie puede afirmar en principio cuál sería la reacción de una persona ante semejante dilema. Pues bien, a partir de la sentencia de 21 de diciembre de 2005, el Tribunal Supremo reaccionó a estas críticas y acabó concluyendo, en sus propias palabras, el hecho de haberse sometido a una prueba para el diagnóstico prenatal
de malformaciones, se demuestra que existían probabilidades suficientes de que la madre optase por un aborto, dado que estas pruebas solo tienen un sentido lógico, que es el decidir en su vista esta interrupción voluntaria del embarazo. En los casos de nacimiento erróneo, la jurisprudencia viene negando que se pueda alegar la teoría de la conducta lícita alternativa debido a consideraciones de carácter valorativo, puramente religiosas, espirituales, ideológicas de la mamá, de suerte que ese argumento no puede ser alegado como instrumento para negar la imputación objetiva ni como instrumento para romper la causalidad material. Si la gestante realizó esas pruebas es porque debe asumirse que habría interrumpido el embarazo. Y hasta aquí esta segunda píldora de conocimiento en materia de derecho de daños, en la que hemos podido profundizar más en la aplicación que hace la jurisprudencia de este argumento de la conducta lícita alternativa, ilustrando cómo la aplica en el seno de estas dos vertientes doctrinales como ruptura de la imputación objetiva o como ruptura de la propia causalidad en relación con omisiones. Y sin más, quedo a vuestra disposición, espero que haya resultado de vuestro interés y que os pueda resultar también de utilidad. Saludos.